La familia se compone de miembros con roles diferentes, y esto se debe entender, esto lo debemos conocer si es que realmente aspiramos a tener una familia mejor. Si es que realmente se quiere tener una familia productiva y bendecida. Por eso uno de los retos más importantes de cualquier familia, ¿sabe cuál es? La correcta organización y funcionamiento de la misma. Un punto en el que conocer las funciones y capacidades de cada uno es clave. El objetivo, saber con exactitud cuál será su papel dentro de la familia y cómo usted se integra con ese papel, se acopla con los demás roles, los cuales también usted debe conocer. Debemos conocer. Así no se ha casado, usted debería conocer cuál es el rol del casado. Lo debería saber, tanto de la esposa como del marido. Así no sea padre, cada uno debería conocer el rol tanto del padre como de la madre. Porque en la familia no somos uno, somos un todo. Y así sucesivamente. Y sí, porque existen una variedad de roles en una familia. ¿Cómo saber cuál es su rol? El rol de los demás. ¿Y cómo se relacionan entre sí? La respuesta a esta y más preguntas nos las dejó Dios, el creador de la familia, en su manual. ¿Cuál es ese manual? Las Sagradas Escrituras. Quien en Cristo da el chance de que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Y su familia es bendecida. Su familia es bendecida. Hoy en lo porvenir. ¿Qué es un rol de familia? Este consiste en un concepto que comprende las tareas específicas a realizar en el entorno familiar, con un propósito: asegurar la productividad y los resultados del resto de la familia. Y ya vamos a ver cómo a cada uno se le dio el rol perfecto dentro de la familia, a fin de que en cumplimiento de ello, por su función o aportación, la familia sea productiva. ¿Y qué? Y eficiente. Dígale al que está a su lado: productivos y eficientes. Así comenzamos esta jornada. Y no esperamos menos mañana y en lo porvenir. ¿Qué? Productivos y eficientes. No espero menos. No espero menos. ¿Por qué no espero menos? Porque la palabra de Dios promete que esto puede ser. La palabra de Dios me enseña
que así debería ser. Familias productivas y eficientes. Fíjense que el equilibrio y el dinamismo de una familia está en que cada uno identifique su rol y lo cumpla en relación con el de los demás. Por eso, antes de atreverse a ser familia, siendo parte ya de una, antes de pretender hacer familia, siendo parte ya de una, ¿sabe cuál es el derecho? Conocer los roles de cada uno en la misma. Antes de ir y decir, voy a hacer mi propia familia, el derecho es que usted conozca los roles en la misma y comience a explorar, a experimentar y a cumplir su rol. Para que cuando quiera emprender familia, realmente usted vea productividad y eficiencia en el hogar que va a comenzar. De ahí que esto le sirva al que es parte de una familia y a su vez al que a futuro hará familia. Vamos a ver entonces esas pautas de conducta que el creador de la familia establece y pide de cada miembro. Y que solo hasta que cada uno las asuma con responsabilidad, ¿qué pasará? La familia alcanzará la dicha y la bendición. Pero cada uno debe asumir esa conducta, ese rol que el Señor ha establecido para su vida como miembro de una familia y como alguien que aspira a ser familia, a hacer familia. Muy bien, y esto es importante porque siempre habrá relación entre los propósitos de Dios, sus planes y la familia. Así que sepan que las pautas de conducta que vienen a continuación son infalibles. ¿Qué quiere decir esto? Son 100% efectivas. ¿Para qué? Para la productividad y la eficiencia de su familia, de la familia, para el crecimiento de su familia, para la madurez de su familia, para la madurez y el crecimiento de su iglesia, para el bien, dicho sea de paso, de la sociedad. Por lo tanto, no sería prudente, mientras oye estos principios, comenzar a dudar de ellos, o debatir en su corazón, o discutirlos en su mente. No sería para nada prudente. ¿Por qué? Porque lo que Dios establece es acertado. No tiene error. No tiene error, es perfecto. Es confiable, 100% confiable. Sus normas son justas. Así en principio, tal vez, porque no falta quien no entienda que es así. Pero, ¿saben qué? Es sabio, es obediente y un acto de humildad cuando confiamos en Dios y en su palabra. Así que vamos a ser sabios. Porque lo que vamos a recibir a continuación y durante estos 12 días son prácticamente objetivos que cada uno debe alcanzar. Que cada uno debe lograr y por los cuales va a comenzar a aportar a su familia para que ella sea ¿qué? Productiva y eficiente. Y en la medida que cada uno los alcance, al converger en ese cumplimiento, en ese logro,
serán capaces de conseguir los objetivos que Dios quiere a este nivel, a nivel familiar. Porque seremos no lo que nos parece ser en la familia. Eso se acaba a partir de hoy. No podemos ser el hijo que me parece debería ser en mi familia, o el marido que me parece debería ser en mi hogar, en mi matrimonio, o la esposa que le parece debería ser. Tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos en el entorno de la familia. Vamos a Efesios 5. Dice Efesios 5, versículo 21, dice: someteos los unos a los otros. Bueno, estoy leyendo el tópico. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo están viendo? ¿Qué estamos viendo? Algo clave dentro de la familia para que ésta sea productiva y eficiente. ¿Qué es eso? Ser sumisos. Todos los componentes de un hogar deben ser sumisos. Todos. La sumisión no es solo para algún miembro en especial. Aquí encontramos que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es clave dentro de la familia, entre los esposos, los hijos y los hermanos, que debe haber rendición mutua, que debe haber entrega mutua, que debe haber sacrificio mutuo. ¿Para qué, pastor? Para gozar de un ambiente de bendición, donde hay este tipo de sumisión. El ambiente siempre es de bendición. Esto es fundamental en una familia que se vuelve productiva, que quiere ser productiva y eficiente. Es lo que hace que la familia engrane. ¿Qué? Someterse unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo que hace que la familia engrane y funcione como debe ser. Muéstreme una familia donde no se vive esto y yo le mostraré una familia disfuncional. Le voy a mostrar un hogar, un matrimonio, una familia donde falta productividad y eficiencia, donde eso no se ve. Porque es fundamental someterse unos a otros. Esto es lo que hace que la familia engrane y funcione como debe ser. Entonces, la relación de la esposa con su marido debe estar regida por este principio, el de la sumisión, y viceversa, de los padres con los hijos y viceversa, y entre los mismos hijos que ya vienen a ser los hermanos. Tiene que haber sometimiento mutuo, rendición mutua, sacrificio mutuo. No es solo de él o de ella. No es solo de papá, no es solo de mamá. Eso le corresponde a mi marido o eso le toca a mi mujer. Tiene que ser mutuo. Debe estar el uno para el otro de manera mutua. No es que él tiene que estar para mí. No, también usted tiene que estar para ella. Es mutuo. En principio, para que unos a otros podamos someternos en el contexto de familia, primero
hay que someterse cada uno al señorío de Cristo. Y esto lo dejo bien claro. Nunca espere que su matrimonio se mueva en este principio de sumisión si uno de los dos no quiere someterse al señorío de Cristo. No es posible. Eso nunca va a pasar. Es fundamental que cada uno en la familia se someta al señorío de Cristo. Es decir, se someta a la verdad de las Escrituras. Se someta al liderazgo del Espíritu Santo. Y solo cuando eso pase, usted verá cómo se puede someter. Y usted verá al de su casa someterse también. ¿Por qué? Porque el de su casa está sometido al señorío de Cristo, a la verdad de las Escrituras, al liderazgo del Espíritu Santo. Y una persona que es capaz de someterse a esto no tiene problema en someterse en su familia. Y si hay sumisión, ¿qué habrá? Dicha, bendición. ¿Qué habrá? Productividad, eficiencia. Eso es lo que habrá. La familia va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay sumisión. Y si hay sumisión, partiendo de la sumisión a Dios, ¿qué hará Dios por su casa? Dios entonces va a responder por su casa. Eso es lo que va a hacer Dios por su casa. Dios va a velar por su casa. Dios va a estar a favor de su casa. Debido a que se está cumpliendo con el llamado que Dios hace a la familia. ¿Y cuál es ese llamado? Someterse unos a otros. Y fíjense que ya les puedo enseñar un modelo, un referente, como Cristo se sometió al plan de Dios para nosotros. No menos, no más. Usted y yo tenemos que enfocarnos en ese patrón, en ese modelo de sumisión. Como Cristo se sometió al plan de Dios para nosotros, yo tengo que someterme a los demás en mi casa. Dígalo. Así se dice, hermana querida, de pie, eso está muy bien. Eso está muy bien. Por lo menos dígalo usted, hermana, si los demás no queremos, lo decimos usted y yo. Como Cristo se sometió al plan de Dios para nosotros, así yo me someto en mi familia. En el nombre de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? ¿No lo entendió? Usted debe someterse en su casa como Cristo se sometió al plan de Dios para nosotros. Usted no tiene que someterse en su casa como fulano se somete. Usted tiene que someterse en su casa como Cristo se somete al plan de Dios para nosotros. Por eso dice, someteos unos a otros. Ahora, ahí está el motor para lograrlo. ¿Lograr qué? Someterse unos a otros. ¿En dónde? En la familia. ¿Y cuál es ese motor? Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que el temor de Dios es el móvil de nuestro sometimiento. Dígaselo al que está a su lado. El temor de Dios es el móvil de nuestro sometimiento. Lo que me intriga a mí es si lo que acabamos de decir lo entendemos, porque eso es lo importante. Entenderlo. ¿Entender qué? De pie, dígale al que está a su lado. El temor de Dios es el móvil de nuestro sometimiento. Dígaselo al que está atrás. El temor de Dios es el móvil de nuestro sometimiento. Muy bien.
O sea, el temor de Dios es la fuerza que fortalece nuestra obediencia a este mandamiento para la familia. ¿Cuál? Someteos unos a otros. ¿Cuál? Someteos unos a otros. ¿Cuál? Someteos unos a otros. Puede tomar asiento. Es el temor del Señor. Y debería llamarnos la atención que no dice someteos unos a otros en el amor de Dios, sino en el temor de Dios. ¿No les parece a ustedes eso tremendo? Porque a veces se dice que lo más importante en la familia es el amor. Yo aquí estoy encontrando que es el temor. O sea, partiendo del estudio y de la palabra que estamos viendo, encuentro que es el temor y no el amor. Y le voy a decir por qué. Pero antes, escúcheme. El temor de Dios es lo que debe movernos a someternos unos a otros, porque como aparece en la palabra, se nos da a entender a los que la estudiamos, a los que la leemos, a los que queremos agradar a Dios, que es lo más conveniente en el ámbito de la familia. Lo más conveniente en el ámbito de la familia es sobre todo el temor de Dios. ¿Para qué? Para que haya sumisión. Sin temor de Dios no hay sumisión. No sé a cuántos esto es una respuesta a la situación de su hogar. Sin temor de Dios no hay sumisión. Ahora, ¿cuándo se teme a Dios? Cuando el creyente, cuando usted y yo disponemos nuestro corazón a guardar todas sus ordenanzas. Mientras tanto, el temor de Dios, ¿dónde está? ¿Cuándo se le teme a Dios? Cuando dispone su corazón a guardar todas sus ordenanzas, no solo las que prefiera o a conveniencia, no, todas. O sea que usted y yo tememos a Dios cuando temblamos ante su palabra. Somos incapaces de oír la palabra de Dios a pierna cruzada, como si fuera cualquier cosa. No, es la palabra de Dios. Y tememos a Dios cuando temblamos ante su palabra, cuando somos reverentes ante su palabra, cuando la oímos con la cerviz doblegada. Se teme a Dios cuando no se toma a la ligera nada de lo que Dios pide. No es que yo escuché un mensaje y ya. Si hay esa postura, no teme a Dios. Si no teme a Dios, entonces es una persona que tiene problemas. ¿Para qué? Para hacer su parte dentro de la familia, a fin de que su familia esté dichosa, bendecida, productiva y eficiente. Y le está fallando a Dios. Y por esa razón la familia no está logrando, no está cumpliendo los propósitos de Dios. Porque cada familia está llamada a cumplir propósitos de Dios. Cada familia. Las familias son para eso, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, usted teme a Dios cuando tiembla ante su palabra. Se teme a Dios cuando no se toma a la ligera nada de lo que Dios pide. Cada orden la considera muy importante. No se atreve a olvidarla. Así que es este temor de Dios la fortaleza. ¿Para qué? Para someternos unos a otros. Allí en ese temor está el poder y está la fuerza. ¿Para qué?
para someterme en mi familia. Porque sé que si no me someto, me hago un mal y le hago un mal a mi casa. Y se está sometiendo porque está bajo la sumisión, está sometido a Cristo, está sometido a la verdad de la palabra, está sometido al liderazgo del Espíritu Santo. Si tememos a Dios, someternos unos a otros en el marco de la familia, ¿qué será? Una prioridad. No será para después. No, usted teme a Dios, para usted es una prioridad someterse en el marco de la familia. O sea, lo hará por encima de sus propios deseos, por encima de sus propios sentimientos, por encima de sus propias maquinaciones. Eso pasará a un segundo plano. Ahorita lo que prima es sometimiento en mi familia. ¿Y sabe qué va a pasar por cuanto usted teme a Dios? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué va a pasar por cuanto usted teme a Dios? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué va a pasar por cuanto usted teme a Dios? Qué raro, me está costando. Voy a ver si encuentro petróleo. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? Ya están confundidos. Voy a ver si encuentro petróleo. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? ¿Sabe qué va a pasar? Ya están confundidos. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted teme a Dios? Odiará no someterse en su familia. Detestará no someterse. Si usted es una hija sabia que teme a Dios, aborrecerá no someterse a su madre. Eso a usted no le va a pasar por la cabeza. Ni loco, ni loca. Así de sencillo. Y respecto a por qué nos dice que obedezcamos este mandamiento en el temor de Dios y no en el amor de Dios, es porque Dios quiere que pensemos en Él dentro del marco de la familia a la hora de someternos unos a otros, no en su bondad. Lo voy a volver a decir. Es el temor de Dios el motor del sometimiento en la familia, porque Dios quiere que pensemos en Él dentro del ámbito de la familia, no en su bondad, no diciendo Dios es bueno, Él me ama, Dios me perdona. Entonces, ¿a qué conclusión va a llegar? Señor, perdóname, no me voy a someter, después me someto. Así de sencillo. ¿Sabe por qué no dicen el amor de Dios? Porque la mayoría se aprovecha del amor de Dios. Por eso. Porque la mayoría se aprovecha del amor de Dios. Por eso no dice someteos unos a otros en el amor de Dios, sino someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿a qué nos está instando el Espíritu de Dios? A los que estamos mirando el manual de nuestro fabricante, nos está diciendo: cuando usted esté en su familia, como miembro de una familia, en lugar de pensar que Dios lo ama, piense que Dios es severo, piense que Dios es fuego consumidor, piense que Dios se venga. ¿Para qué? Para que no se vacile a su familia.
Piense que Dios es juez y que un día le tendrá que dar cuentas. ¿Para qué? Para que no se pase por la faja a su familia. Hey. Lo que me intriga a mí es, ¿lo entendemos? Acabamos de entender también este gran principio, que en el ámbito de la familia no hay que pensar que Dios es amor, sino que Dios es fuego consumidor. Para tener mucho cuidado de cómo nos tratamos los unos con los otros. Hey, como hace un ratico, hey. De modo que el buen desempeño de su papel, su función y aportación a la familia, sometiéndose unos a otros, está incompleto sin el temor de Dios. ¿Será que con esta palabra basta para que en su vida y en la mía se reactive el temor de Dios? ¿O se avive el temor de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que usted de aquí va a salir en el temor de Dios? ¿Usted que dijo amén? ¿Por qué no se puso de pie para confesar? Yo de aquí salgo con la ayuda tuya en el temor de Dios. Ahora, no solo por hoy, no solo mientras los 12 días, es hasta que Cristo venga. Porque en el temor de Dios, en el modo temor de Dios, hay que estar siempre cuando está con la familia. Siempre, 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 siempre. Temiendo a Dios. Siempre, siempre, siempre. Usted no está pensando, ay, es que Dios es misericordioso. No, Dios es fuego consumidor. Dios es el juez de todo. Un día me va a juzgar por lo que yo diga y haga con mi familia. Con esa mentalidad hay que salir de acá. Dios es severo. ¿Para qué? Para que el temor de Dios, ¿qué? Esté siempre ardiente. Para que el temor de Dios en su vida esté siempre, ¿qué? Ardiente. Y no tenga problemas en ¿qué? En someterse. En someterse. Sencillo. Y no los va a tener, ¿por qué? Porque usted está sometido al señorío de Cristo. Porque usted está sometido ¿a qué? Está sometido a la verdad de la palabra de Dios. Por eso no va a tener ningún problema. Usted no va a tener problema. ¿Por qué? Porque usted va a estar sometido al liderazgo del Espíritu Santo. Ya no vive usted, vive Cristo en usted. Entonces, en la familia, ¿cómo va a estar todo el tiempo? Con temor de Dios. Y por eso no tendrá problema en ¿qué? Sencillo. Los que temen a Dios no tienen problemas de sometimiento en la familia. Porque en la familia hay que someterse unos a otros. Ahí está la dicha. Ahí está la felicidad. No se somete y la dicha se afecta. No se somete y la bendición se troca. No se somete. Mi hermano, la familia deja de ser eficiente y deja de producir lo que Dios quiere. Pero yo declaro que su familia es productiva y eficiente. Dígaselo al que está a su lado. En el nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar
con el rol de la mujer en la familia como esposa. ¿Qué vamos a ver? ¿Alguien quiere ponerse de pie y decir qué es lo que vamos a ver a continuación? A ver, ¿quién? Allá, aquí a la hermana que la ve que se puso de pie. Hágame el favor. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver a continuación el rol de la mujer en la familia. No. ¿No? ¿Qué vamos El a ver rol a continuación? De la esposa en la familia. ¿Vamos a ver qué? El rol de la esposa en la familia. El rol tampoco. ¿No? Vamos a ver qué. ¿Alguien que lo pueda decir? Perfecto. Eso es lo que vamos a ver. El rol de la mujer en la familia como ¿qué? Como esposa. Bien. Ese es un buen papel, hijo. Lo que usted acaba de hacer es pepa. Entonces, vamos a ver qué. El rol de la mujer como esposa. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque como la mayoría de veces cuando se escucha la palabra, se escucha de manera despistada, luego salen a decir cosas que nunca dijo el predicador. Y por eso, ¿ya no qué? Ya no cumplen su rol. Ya no aplican la palabra de Dios a sus vidas, porque la malinterpretaron. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el rol de la mujer como esposa en el ámbito de la familia. Un tema que nos compete a todos, lo vuelvo a decir. No necesita estar casado para que ahora sí le interese. No. Casado o soltero. Viudo, separado. Es que yo soy viudo, a mí no me hablen de eso, yo soy separado, no pienso volver a enredarme. Pero ojo, usted tiene familia. Ojo, usted tiene hijos que si no tienen familia, tal vez un día van a tener familia. Entonces, ¿cuál va a ser su aportación a ello? Un ignorante no aporta lo que Dios quiere. Ah, no, es que yo soy hombre, eso a mí no me compete. Luego no le gustan las mujeres. Luego no está de novio con una. Si es que ya no está viviendo con una o casado con una, entonces sí nos compete. Ah, pero yo soy muy joven, yo ni pienso en eso. Pero usted tiene todavía cositas y la testosterona le brinca. Le debe interesar. Es algo que no debemos ignorar, porque eso nos hace efectivos y nos permite aportar lo que vuelve a nuestra familia, ¿qué? Productiva y eficiente. No hay otra forma. No hay otra forma. Bueno, vamos a empezar con este rol. Pueden tomar asiento la hermana. Este rol de la mujer en la familia como esposa. Y voy a hablar de algo que yo sé que no es muy popular, pero es una verdad bíblica, es un principio establecido por Dios. Por lo tanto, sí o sí, aunque no sea popular, aunque no sea bien aceptado por la mayoría, eso no le quita el que sea fundamental para que un hogar funcione. Esto es fundamental para que un hogar funcione. Lo que vamos a ver a continuación es fundamental para que una familia sea feliz, sea dichosa. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas, vamos a subrayar eso por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que, míreme acá. Aquí ya estamos entendiendo por qué es que no hay eficiencia en la familia, por qué no hay dicha, por qué no hay felicidad. Porque falta vivir esto. Falta poner en práctica esto. Porque tal vez no lo pone en práctica. Que las casadas, porque tal vez esto no lo ponen en práctica en su casa, que la señora de la casa tiene que estar sujeta a su propio marido.
Y mientras esto no pase, no hay dicha, no hay bendición como quisiéramos. ¿Cuál productividad? ¿Cuál eficiencia de la familia? ¿No ve que hay alguien que está fallando en su rol? Pero eso cambia. La sujeción tiene que ver con sometimiento. ¿En qué? ¿En qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Y qué es someterse en el temor de Dios? ¿Cómo piensa el que se somete en el temor de Dios? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Cómo piensa el que se somete en el temor de Dios? Vamos, Michael, ya. Que Dios es fuego consumidor. ¿Cómo usted lo va a manejar a partir de hoy en su casa? Que Dios es mi juez. ¿Cómo? Sí, Dios es su juez, pero ¿cómo usted lo va a proyectar en su mente, en sus emociones y en su voluntad? Que debo tener, tomar el control de mis emociones porque sé que Dios me está viendo. Y debo sujetarme a todos en mi casa, en el temor de Dios. ¿alguien más? Mi pastor, con temor y temblor. ¿Qué? Debo sujetarme. Debo. Pero ¿cómo ¿con qué mentalidad usted se va a sujetar? Si tiene el temor de Dios, ¿con qué mentalidad usted se va a sujetar? Con que Dios es. Hay otra palabra que la quise decir, es esto. No sé si esto me sirva. El pensar que Dios es fuerte y tanto que usa hasta las aguas para un torrente y puede destruir. No, no le Entonces, sirve. No, eso no le sirve. Eso no le sirve. Qué lindo que Dios me guíe a preguntar. Míreme acá, hermano, sé que está. Mire la respuesta. Mire la palabra. Las casadas, ¿usted es casada? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué una mujer casada debe estar sujeta a su propio marido? Porque le teme a Dios. Ahora, ¿qué le constriñe el temor a Dios a ella, en su mente, en sus emociones, en su voluntad? Caramba, si Dios no ve que yo me sujeto, va a haber juicio. Dios va a tratar conmigo. No voy a pasar inadvertida. No será como si nada. No es algo que yo puedo vacilarme. Porque Dios es fuego consumidor y eso puede traerme problemas. Si yo no me sujeto, traigo problemas sobre mi vida. Me meto en problemas con Dios. Esa es la mentalidad. ¿Se tiene? Pero se va a tener en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y dígalo, se va a tener esa mentalidad de someternos en el temor del Señor. Dígalo así: mi casa se somete en el temor de Dios. En mi casa nos sometemos en el temor de Dios. Muy bien. Pueden sentarse. Bueno. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios. O sea que la casada tiene que estar realmente ¿qué? Casada, pues para que sea ese hombre su propio marido, no puede estar en unión libre. La unión libre, la fornicación, el matrimonio de hecho, no agrada a Dios. Y es muy difícil que en este tipo de relaciones se pueda llegar a aplicar esta palabra. ¿Por qué? Porque como están en fornicación o unión libre o matrimonio de hecho, hay una puerta abierta todavía a la inmoralidad. Pues no han legalizado su relación matrimonial. Esa relación en unión libre, matrimonio de hecho, en fornicación, es susceptible a que cualquier momento, si se desliza o si quiere, tenga relación también con otra persona distinta a su pareja.
cuando la relación se hace de manera legal, cuando la relación se formaliza dentro del matrimonio, esa puerta se cierra. ¿La persona la puede abrir? Claro. Pero cuando se formaliza la relación, la puerta está cerrada. Ya va en cada uno si la abre. Ya queda cerrada. Queda cerrada a la inmoralidad. Pero cuando se casa, se cierra. Estamos hablando que las casadas estén sujetas a aquel que es legítimamente su marido. Alguien me decía, pero pastor, ella no se sujeta. Yo le preguntaba, ¿y ustedes son casados? No. Entonces les contesté, no esperen aplicar los principios de Dios en una relación pecaminosa. Porque el derecho ahorita sería, más que se sujeten el uno al otro, es unirse en el matrimonio, como Dios quiere, y dejar de estar en fornicación. De modo que, si están unidos en matrimonio, ella puede decir, él es mi marido, ¿verdad? Y él puede decir, ella es mi mujer. Son el uno del otro, porque aquí dice, las casadas estén sujetas a sus ¿qué? No, maridos no, propios maridos, propios, mío, mi esposo, mi esposa, porque es mi esposo, porque es mi esposa, porque yo ya me casé. Es más, si voy más allá, según 1 de Corintios 7, ya el cuerpo de ella está bajo mi potestad. Y mi cuerpo está bajo la potestad de ella. Pero eso solamente pasa cuando se unen legalmente en el matrimonio. Mientras tanto, es imposible que una pareja en fornicación, una pareja en unión libre, una pareja en matrimonio de hecho, sepan lo que es productividad y eficiencia a los ojos de Dios. Sepan lo que es felicidad y bendición de Dios en su hogar. No lo saben. No lo saben. No lo conocen. Tienen que estar casados, como debe ser. Entonces, la sujeción es lo que hace que la casada engrane perfectamente con su propio marido. Eso la une a su marido. Los vuelve uno, un equipo, un organismo productivo y eficiente como pareja y matrimonio, en lo que Dios quiere que logren y en la crianza de sus hijos. Y oído, Dios planeó que el ejemplo que vean los hijos de su mamá, entre otras cosas, es que ellos vean cómo su mamá se somete a su papá. Ese es uno de los ejemplos que Dios quiere que los hijos vean de su mamá. Cómo ella se sujeta a su papá. ¿Ven esto sus hijos? Pues van a comenzar a verlo. 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 Uy, caramba. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el pastor. Vamos a comenzar a verlo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué van a comenzar a ver los hijos? Diga, ¿qué van a comenzar a ver? Si usted es la señora de la casa, diga, mis hijos van a comenzar a ver el ejemplo mío de sometimiento, de sujeción a mi marido. Y si usted ya está separada y tiene hijos que vivan con usted, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Someterse a Cristo, someterse a las autoridades para que ellos lo vean, ¿verdad? Y tiene que de corazón entender este principio para cultivarlo en ellos, enseñárselo y decirle con mucha humildad, hijos, mi matrimonio se acabó en parte porque a mí me faltó sujeción. Yo no quiero eso para su relación matrimonial. Y usted no va a repetir el fracaso de mi matrimonio en su vida, porque usted
va a tener una mujer que entiende esto, y su merced, mi amor, va a ser una mujer que se sabe sujetar. Y su merced, mi amor, va a ser una mujer que se sabe sujetar. Caramba, ¿qué hora es nuestra vez? Y su merced, mi amor, va a ser una mujer que se sabe sujetar. Ay, caramba, qué lindo. Bueno, pero la mujer no puede sujetarse a su antojo, ¿no? Básicamente, no lo hará, número uno, porque ella, ¿qué? Teme a Dios. La mujer que teme a Dios no se sujeta a su antojo. Dios me guarde, dice ella. Guárdame el Señor. Yo no quiero juicio para mi vida. Guárdame el Señor. Yo no quiero que se afecte mi recompensa eterna. Guárdame, Señor. Yo no quiero fallarle a Dios. Guárdame el Señor, que es fuego consumidor. Guárdame. Yo no me voy a sujetar a mi antojo. Me voy a sujetar como el Señor. O sea, que una mujer temerosa de Dios se somete a su propio marido como al Señor. Mire, antes de que se siente, una mujer temerosa proyecta al Señor en su propio marido. Pueden sentarse, ahora sí, para que no les vaya a dar nada raro. Una mujer temerosa proyecta al Señor en su propio ¿qué? Lo voy a decir así. Llega el esposo y ¿sabe ella qué dice? Llegó Jesucristo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué una mujer temerosa proyecta al Señor en su marido? Para poder ¿qué? Sujetársele. ¿De qué manera? De la manera que Dios exige. Ni más ni menos. O sea, una mujer debe disponerse a tratar a su propio marido como si fuera el mismo Jesucristo. Ella estima a su marido como superior a ella misma. O sea, la mujer temerosa a Dios pone a su marido al nivel Dios. Como si fuera Dios. Y esto lo hace para que cuando haya alguna directriz, ella la siga, ella lo respete y ella la respete. Ella honre. En lo que sí no se va a mover esa mujer temerosa de Dios, porque como teme a Dios, es en órdenes para pecar o desagradar a Dios. Su marido le dice, usted no se congrega, y ella, sin dejar de respetarlo, le dice, mi amor, su merced me está pidiendo algo que yo no puedo dejar de hacer. Porque ella no va a hacerle caso en esto, porque ella, recuerden, teme a Dios. Ella se somete en el temor a Dios. Y eso hace que ella odie hacer algo que desagrade a Dios. Eso no está en su nueva naturaleza. ¿Qué? Fallarle a Dios por darle gusto a su propio marido. Ella va a tener siempre mucho cuidado de no desagradar a Dios por darle gusto a su propio marido. No por ella, estar para él, para satisfacerlo, va a dejar de satisfacer a Dios. Como ella teme a Dios, Dios es primero. Por eso el sometimiento es en el temor de Dios, para que sea siempre sometiéndose unos a otros en función de ¿qué? De agradar a Dios. Perfecto, aquí estoy para someterme en mi familia. Pero si mi familia me pide algo que va en contra de la verdad de Dios, hasta ahí yo llego, porque mi sometimiento es en el temor de Dios. No es como a mí me parece, no es como yo crea, no es una sujeción a mi parecer. ¿Qué hemos empezado a ver acá? La organización y funcionamiento de Dios para los que forman la familia.
Y de seguir esta organización y funcionamiento, depende que Dios se revele poderosamente a esa familia. ¿Con qué? Con su provisión, con su providencia, con su gobierno, con su influencia, con el socorro, con su bendición. Veamos el motivo para semejante sujeción. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por tanto, así como la iglesia muestra dependencia de Dios a través de ¿qué? De la sumisión. Si realmente la mujer casada depende de Dios, si realmente la mujer casada es temerosa de Dios, ¿qué hará? Se sujetará a su marido. ¿Por qué? Porque ella entiende que su propio marido es la cabeza de ella, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando vaya a hablar de su esposo o le pregunten de su esposo, una buena conversación podría ser, si le preguntan cómo lo ve, dígale: yo a él lo veo como a Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es mi cabeza. Él es mi cabeza. Y solo una persona desequilibrada se pega un tiro en la cabeza. Solo una persona desequilibrada golpea la pared con su cabeza. La cabeza se cuida. Y aquí podemos tocar un poco acerca del rol del hombre como marido, y es ser la cabeza de su mujer, del hogar en esa familia. O sea, ser el líder. El hombre es el cerebro de su mujer. Lo vuelvo a decir, el hombre es el cerebro de su mujer. O sea que el hombre tiene uno de los roles más importantes. Él debe encargarse de aportarle creatividad y potencial que necesita su mujer y por ende su familia. Eso va a comenzar a pasar. ¿Y esto para qué? Para ser productivo y eficiente a nivel ¿qué? Querido varón, a nivel salvador. Ojo, para los que no me han entendido, me aseguro de que lo entiendan. El hombre no es Dios ni lo reemplaza. Tampoco es el Salvador ni lo reemplaza. Pero sí tiene que ser un tipo de Dios. Sí tiene que ser tipo de Jesucristo. Sí o sí. Tiene que ser el representante de Dios en su casa. Como Jesucristo es el representante de Dios. No para explotar a su mujer y a su familia, sino para entregarse por su mujer, para estar con ella y su hogar como Cristo se entregó a sí mismo para salvar. ¿Se está haciendo? Pues es hora de hacerlo. Dígale que está a su lado, es hora de hacerlo. Bueno, la casada debe someterse a un marido semejante, ¿verdad? Que es tipo de Cristo, tipo del Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero si mi marido no se entrega por mí y por mi casa como el Salvador, pastor, dígame cómo me le voy a sujetar en todo. Pues mientras esto sucede, porque creemos que sucederá, usted debe respetarlo incondicionalmente.
y tiene que obedecerlo en todas las cosas que no desagraden a Dios, que estén dentro de la voluntad de Dios, que estén dentro de lo que ordena la Escritura. Si usted lo hace y su marido aún no está bajo el señorío de Cristo, la verdad de las Escrituras y el liderazgo del Espíritu Santo, ¿qué pasará? Usted, bella dama, hará posible lo imposible, y es que ese marido termine sometiéndose al Señor de tal manera que Él sea a su vida, a usted, querida esposa, y a su familia en casa, un tipo del Salvador. Y quiero aprovechar después de este aplauso al Señor para preguntar, y que cada uno de nosotros sea sincero: ¿a cuántos nos cuesta someternos? Me llama la atención que sí se reconoce, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Vuelvo a preguntar: ¿a cuántos les cuesta someterse? ¿A cuánto les cuesta someterse? Si a usted le cuesta someterse, ¿qué impide que se ponga de pie y diga: a mí me cuesta someterme? Es más, voy más allá. Si a usted le cuesta someterse, ¿qué impide que pase aquí adelante y diga: Señor, a mí me cuesta someterme? A mí me cuesta someterme. A mí me cuesta sujetarme. Me cuesta sujetarme. Y cuesta tanto sujetarse que la prueba de ello es esta: que a pesar de que esta palabra tal vez muchos la han oído, todavía no la asimilan. No la asimilan. No la asimilan. Porque no todos pueden decir que realmente dentro del marco de la familia le temen a Dios. Mire a esta mujer postrada. Dígame si no hay diferencia entre ella y los que estamos de pie. Dígame si no hay diferencia. ¿Sabe? Cuando yo la veo a ella postrada, ¿sabe qué mensaje recibo? Que hay alguien aquí que no quiere dejar de hacer lo que Dios manda para que la familia sea productiva y eficiente. Cuando yo la veo a ella postrada, ¿sabe qué veo? Veo una persona que quiere realmente acabar en su vida la falta de sujeción, la falta de sumisión. Unos están callados, otros están susurrando, pero no hay quien esté clamando, no hay quien esté gimiendo. ¿Y sabe por qué no hay esa profundidad en la oración? Porque no se ha permitido ver que someternos unos a otros en la familia es fundamental. Que es fundamental. Y vemos que en la familia hay crisis. Usted tiene hijos, tal vez tengan familia, pero usted sabe que no es la familia que Dios quiere que ellos tengan, que ellos hagan. Y estamos aquí rendidos porque no queremos carecer de ese sometimiento que deberíamos tener en la familia. No queremos faltar a este sometimiento que le debo a mi familia.
Si usted sabe cómo son las cosas en su familia, ¿por qué no clamar? Señor, mira mi familia. Mire, si usted sabe que le cuesta trabajo ver a su esposo como tipo de Cristo, ¿por qué no clama? Si usted sabe que lo que falta es el temor del Señor, ¿por qué no clamar? Señor, no queremos salir de este lugar como si nada. No queremos salir de este lugar como si hubiéramos escuchado, no sé, un discurso político o una novela. Nos has hablado por tu palabra. Y tú quieres que yo tema. Tú quieres que yo tenga temor de ti. Y ahora, Señor, tu temor en mí se activó. Tu temor en mí arde. Para comenzar a someterme en mi familia. En el nombre de Jesucristo. Porque no queremos más esa falta de sometimiento en nuestra casa. Caiga tu temor en mi casa. Para que haya ese sometimiento. Enséñame tu temor para que yo me someta, para que yo me sujete. Ayúdame, Dios, a inculcar tu temor en mis hijos. Por favor, Señor, porque la falta de temor es lo que hace que no seamos funcionales como familia. Ore como esposa. Es el momento de clamar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Ore por su hija, que tiene un matrimonio. Tu temor en mi hija. Que podamos entender tu palabra, Señor. Que en vez de discutir principios como los que nos has dado, los apliquemos y los fomentemos al interior de la familia. Tu temor, por favor, Señor, para someternos como tú quieres. Porque no es tiempo de endurecernos, sino de someternos. Y estamos rendidos a ti, Señor. Me someto a ti, me someto a ti. Porque primero tengo que someterme a tu señorío. Primero tengo que someterme a tu palabra. Y me someto a esta palabra para poder llevar esa sumisión a mi casa. Para poder ser ese ejemplo de sumisión. Me someto a tu liderazgo, Espíritu Santo. Me someto a ti. Para ser capaz de someterme en mi familia. Y si usted es esposa, para ser capaz de someterme a mi propio marido. Sí, Señor. Recibo esa capacidad y recibo esa libertad para tener ese sometimiento
Ese sometimiento que me termina al final dando la victoria sobre el diablo. Porque escrito está: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor, y decido someterme a esta palabra. Decido someterme a ti. Decido ser la persona que tú quieres que yo sea en mi familia. Cumplir con mi rol en el nombre de Jesucristo. Y me someto a ti. Y resisto al diablo. Póngase sobre sus pies y diga: y resisto al diablo. Y el diablo huye de mí. Y el diablo huye de mí. En el nombre de Jesucristo. El diablo huye de mí. El diablo huye de mi casa. El diablo huye de mi casa. Porque aquí estoy en la brecha ante ti. Por mi familia. Aquí estoy en el nombre de Jesucristo. Señor, y yo hoy declaro, creo con todo mi corazón que sí podemos someternos los unos a los otros. En el temor tuyo, en el nombre de Jesucristo, sí podemos someternos. Y nada tiene el diablo en nuestra bendición. Porque mi familia es bendita. Mi familia es una familia que se sabe someter. Mi familia es una familia que se sabe someter. Sí, Señor. Andrés, Tatiana, Avi, Juan David, Angie, Sara Daniela, Carlos Andrés, mi madre, Alejandra, Fernanda, Tatiana, Oscar, José, Isabela, se saben someter. La casa paterna y materna por parte de mi esposa, por parte de Tatiana, por parte de Angie, por parte de Oscar, por parte de José. Ellos se saben someter. En el nombre de Jesucristo, la casa paterna y materna por parte mía se sabe someter. En el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, Señor. Si nos sabemos someter, levante sus manos al cielo. Reciba poder. Reciba poder. Reciba ese entendimiento. Reciba ese entendimiento, recíbalo. Reciba esa fuerza. Reciba esa capacidad. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Él lo ha hecho nueva criatura para que seamos capaces de ser y hacer como nos lo pide en su palabra. En el nombre de Jesucristo, levante sus manos al cielo y reciba de Dios. Reciba de Dios su temor ardiendo en su corazón. Reciba el temor de Dios ardiendo en su corazón. El temor de Dios ardiendo en su corazón. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Y va a ver que el diablo tendrá que retroceder. Va a ver que el diablo tendrá que salir. Va a haber liberación en su casa. Va a haber liberación en su casa. Levante las manos al cielo. Reciba liberación para su casa. Reciba liberación para su casa. Reciba liberación para su casa. En el nombre de Jesucristo. Dios, bendice a mi familia. Sí, Señor, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Sí, Señor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha mi clamor. Libera a mi familia, Señor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos.
que mi familia se